porque mientras escribo acá, obviamente no los puedo. Ustedes están viendo mi pantalla, o sea que no los veo. Hablen en vez de usar el canal de chat porque entonces así, más sencillo. Bueno, entonces los barcos deberán bueno, podrán recibir disparos. Y deberán informar su estado. Esto sería averiado, bueno, tocado, se dice tocado, hundido. Y estaría también, ¿qué pasó acá? Estaría también la situación inicial, que es donde, bueno, el barco está de una pieza, ¿no? O sea, está entero, lo vamos a llamar, qué sé yo, no importa. Bien, tengo a alguien que se quiere unir. Permitir. Es Ariel, nuestro ayudante. Bueno, bienvenido. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos acá dando una pequeña consigna de trabajo y ahora los voy a dejar como para que puedan empezar a resolver. Entonces, es una proto batalla naval y tenemos un tablero, un campo de juego que tendrá dimensiones configurables. Hay que ubicar estos barcos, ¿no? Vemos esto por ahora no... segundo momento, no es para hacer ahora. El tablero deberá informar el estado de cada casillero, libre u ocupado, ¿no? Pues esto podría ser algo así. Y bueno, o acá podría decir, más que ocupado, podría decir hay un barco y darme la referencia a ese barco. Y deberá informar si hay lugar para ubicar un barco recibiendo como parámetros las coordenadas, la disposición, esto sería horizontal o vertical, y ¿qué más? Nada más, le digo dónde lo quiero poner el barco. Y la longitud del barco. O sea que le doy un par de coordenadas, le digo si lo quiero vertical u horizontal. Y perdón, pero esto me quieren ayudar a escribir y me desayuda. Bien, entonces yo le doy unas coordenadas, una disposición horizontal o vertical, y le doy una longitud y él me dice si hay lugar ahí o no para meter ese barco. Entonces, en un segundo momento eso lo voy a poder usar para esto. Y después los barcos podrán recibir disparos y podrán informar y deberán informar su estado entero, tocado, hundido. Bueno, con esto ya tenemos como para hacer. Lo que se pide es, bueno, modelar y comenzar a programar una solución. ¿Ahí va? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Esto nos vamos a proponer resolver hoy. Y la dinámica de la clase, como les decía, va a constar de dos momentos. Este es el primero, digamos, nos quedamos con esta consigna. Ustedes trabajan, vamos a tomarnos por lo menos, yo calculo, 30 minutos, eso sería
es suficiente. A los 30 minutos voy a volver por acá a consultar a ver cómo andan. La idea es que resuelvan de manera independiente y que eventualmente le consulten a Auriel sobre si tienen una duda o lo que sea. Y Auriel lo que va a hacer es va a orientarlos, no les va a resolver el problema, sino que va a orientarlos para... Profe, disculpe, pero si está hablando no se escucha nada. Ok, ahí vamos. Bueno, malísimo que... Gracias por avisar. Lamento que se hayan perdido toda esa otra parte porque te estaba explicando todo lo que hice, pero ya lo deben haber visto en el código. Definí la clase tablero, definí la clase barco. Esta tiene un atributo que es longitud. Tengo un constructor donde puedo informar la longitud. Simplemente lo que hago es ajusto la longitud para tener barcos de distinta longitud. Y por otro lado, en la clase tablero que estaba haciendo eso, voy a declarar una matriz bidimensional a la que voy a llamar barcos y que va a tener elementos de clase barco. Y acá lo que voy a hacer es, en el momento de la construcción, voy a crear efectivamente la matriz por ese ancho, ese alto y ese ancho. ¿Ahí va? Entonces, esto es lo que voy a hacer de manera tal de que yo pueda tener bueno, un tablero con barcos ahí. Y
Las otras cosas, revisando lo que teníamos como consigna, uno decía, bueno, el tablero ya tiene dimensiones configurables. Por supuesto, me va a convenir tener un método para mostrar el tablero y deberé informar el estado de cada casillero, si está libre o hay una referencia a un barco. Entonces, lo que puedo hacer acá es lo más fácil, lo más rápido. Yo podría entonces poner un método mostrar en el tablero. No va a devolver nada y va simplemente a mostrar el contenido. Por eso me voy a valer de 2 ciclos de repetición. Anidados, debe 0, fila menor a, se llama barcos, mi matriz, punto getLen en la dimensión 0. Esto habíamos dicho que me da el alto en filas y acá lo que voy a hacer es fila más para incrementar la fila. En un segundo ciclo voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora me voy a referir a las columnas, que también voy a partir desde 0, que también voy a llevar con un condicional, mientras que la columna sea menor a barcos.getLen. Ahora en la segunda dimensión de mi matriz, y simplemente aquí columna más para incrementar el número de columnas. Y en este ciclo interno lo que voy a hacer es voy a mostrar, y para eso podría también definir alguna constante para que me diga qué hay cuando no hay un barco. Y yo podría poner, acá lo puedo preguntar, puedo decir si en ese lugar, sin barcos, sub, fila, columna, tengo alguna referencia, si esto es distinto de null, entonces podría hacer un console write, para saber que acá hay un barquito, ¿no? No importa, pongo una B, pongo cualquier cosa, y bueno, con eso ya estaría. Podríamos poner un carácter más simpático, vamos a poner esto. Eso sería un barco. Y en caso contrario, lo que voy a decir es que voy a poner un console write line. Acá podría poner un símbolo para el agua, qué sé yo. ¿Está bien? Y ahora, este podría ser, no sé, esos símbolos después uno los podría llevar como atributos del tablero. Puede decir, bueno, ¿qué querés mostrar cuando hay un barco? ¿Qué querés mostrar cuando hay un tablero? Perdón, cuando hay agua. Entonces, bueno, ya tengo la clase tablero, la puedo construir, la puedo mostrar, y por otro lado tengo la clase barco. Este es un buen punto como para empezar a tratar de compilar algo y ver que no hemos roto nada. En principio lo que deberíamos hacer, además de todo esto, es definir la clase program. Acá hay que recordar que es estática, que es pública, que se llama program. Ahí, y esta tiene que tener a su vez ese método, public static main, y acá ya puedo empezar a trabajar. Bueno, y acá ¿qué voy a hacer? Voy a definir mi tablero, va a ser, que yo le voy a poner campo, Omar va a ser un nuevo tablero que yo vamos a hacer 10 por 10, que es la típica batalla naval, ¿no? Entonces, ahí va. Tengo una cosa de 10 por 10. Sí, creo que en esta pantalla se va a ver más o menos bien. Bueno, y después vamos a poder decir mar.mostrar. De forma tal que si esto está funcionando y no hemos cerrado nada, ya vamos a tener un pequeño programita que lo que hace es construye tableros de cualquier dimensión y los muestra, lo cual ya es bastante bueno. Tablero mostrar no es accesible, claro, no lo pusimos público seguramente. Exactamente. Muy bien, esto ya está. Bien,
Bueno, ahí quedó. Tenemos acá otro pequeño inconveniente. Tenemos que esto no es WriteLine, esto lo vamos a hacer con write para que quede una cosa al lado de la otra. Y vamos a emplear un WriteLine solamente cuando terminamos cada una de las filas. Ahí va. Entonces, WriteLine, ahí va. Bueno, ahí podríamos incluso utilizar el console clear. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, el tablerito de 10 por 10 que se ve entero. Podemos probar, ya que estamos, a hacer un tablero un poquito más ancho. Vamos a hacer que yo de 30 por 10 se ve entero en esta pantalla. Y nos aseguramos que está funcionando en las dos dimensiones. Ahí tengo un tablero un poco más grande, cosa que es más sencillo. Bueno, genial. Otra cosa que podemos hacer, como para, insisto, mostrar cómo se podría encarar la solución de este problema, es el tablero me tendría que decir si hay lugar para ubicar un barco y también me debería dejar ubicar un barco, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar algunos barcos de longitud 1 y los vamos a meter en el tablero. Para eso vamos a necesitar un método en el tablero que podría llamarse, por ejemplo, lo voy a hacer arriba de mostrar para que quede. Yo podría hacer un método, tiene que ser público, tendría que, para ubicar un barco, en principio voy a hacer void que no me devuelva nada. Lo normal sería que me devuelva true o false, si es que lo puede ubicar. Eso va a quedar como tarea para el hogar. Y esto podría ser algo así como poner barco. Y esto tiene que recibir dos coordenadas, ¿no?, una fila y una columna. Tiene que recibir una disposición. Profe, ¿puedo mostrar cómo se me ocurrió a mí y me decís que qué tan mal está? Sí, contame, dale. No, esa parte nomás, pero a ver, te lo puedo mostrar, te voy a presentar. Dale. ¿Para poner el barco, decís vos? Sí, esa parte nada más. Dale. La estaba recién haciendo, pero lo que yo le pasé, digamos, a poner barco fue, bueno, lo mismo, una fila, una columna, como para indicar a dónde va a ser el punto de origen, digamos, de ese barco. Exacto. Después le pasé una longitud, Bien. que sería parametrizado también, le pasé la longitud. Y después pasé un booleano, que es el que me dice si va a ser vertical o horizontal. Bien. Y por último, bueno, puse el objeto, ¿no? El objeto barco. O sea, que sería el objeto cuadrilla. Ok, lo único que te está sobrando ahí, eso así Sí. como me lo decís, está perfecto, te está sobrando la longitud, porque la longitud es un atributo del barco. Sí. Entonces sería el barco el que tiene que decir cuál es su longitud. Ah, claro. ¿Está bien? Claro, sí, claro. Pero yo después lo que hice desde ahí es, con esa longitud, digamos, hacer un repeat, digamos, ¿no? Un repetidor. ¿Está bien? Entonces lo que repite es, desde el punto de la fila, digamos, suma ese punto de la fila Perfecto. más la longitud y bueno, nada, ahí lo dibuja, ¿no? Pero, Sí, está perfecto, está perfecto. claro. Lo que pasa que es el único problemita que tenés ahí Sí, es que la longitud del barco me la debería responder el barco. claro, el barco directamente. Esa sería la clave, nada más. ¿Para qué? Para que tengamos acá referencias a barcos. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso sería como, bueno, poner un barco, ¿con qué sería eso? Simplemente. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos. Bien. Está perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí lo tengo, entonces ya tengo yo le pongo un char para la disposición, le voy a pasar una B o una H, pero bueno, uno le puede pasar lo que quiera, y la referencia al barco. Entonces, de entrada, vamos a hacer como bien estaba diciendo Oriel. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer con esto? Bueno, en principio, hacer una repetición, ¿no? Para saber si, bueno, voy a tener que poner, lo más sencillo sería un barco de longitud 1, pero yo no tengo idea de cuánto mide este barco. Entonces, el barco me debería dar su longitud. Así que acá ya empiezo a darme cuenta que la longitud me la tiene que devolver. Entonces voy a necesitar un método público que sea de tipo entero, llamado longitud, que simplemente lo que tiene que hacer es devolverme
su longitud. Ahí va. Entonces yo ya puedo crear barcos de cualquier longitud y además puedo preguntarle al barco su longitud. ¿Estamos bien? Acá para que no sea tanta galleta, lo que podemos hacer es, porque además no podés repetir una propiedad y nosotros no vimos, no puedes repetir el nombre de un método y de una propiedad. Largo le vamos a poner. Bueno, es que largo no me gusta, vamos a dejarlo. Y lo único que vamos a hacer acá, por ahora, para no tener ese problema, vamos a cambiarle a la variable interna, que aparte cuando veamos, fíjense, cuando veamos propiedades vamos a ver que esto toma total sentido. Entonces voy a reemplazar así, me voy a quedar con el nombre subrayado. Longitud va a ser el nombre del atributo y longitud va a ser el nombre del método. Después del parcial veamos propiedades, van a ver que esto se puede hacer de manera automática y se usa así. Entonces, bueno, ya tenemos ahí, les podemos preguntar al barco cuál es su longitud. Vamos a probarlo antes de avanzar más. Vamos a crear un barco. Bueno, vamos a ponerle barco 1. Vamos a decir que es un nuevo barco de longitud, que yo 4. ¿No? Y después vamos a decirle a barco 1 longitud. Vamos a mostrar esta longitud. Bueno, lo que podemos hacer acá es dibujar el barquito por ahí afuera. Y dijimos, vamos a poner eso. ¿Estamos bien? Entonces, eso como para poder ver que la otra que podíamos haber hecho era ponerle get longitud. Eso sería también adecuado. O sea, podríamos usar el método getLongitud. Vamos a hacerlo de esta manera que por ahí queda todavía más claro. Entonces acá donde le pusimos longitud y cambiamos por esto, podemos dejar esto así. Vamos a ir. Estoy mostrando las dos alternativas, después uno de longitud me va a volver this longitud. Entonces, bueno, ahí nos queda get longitud. Y acá, para hacer una probita rápida, lo que vamos a hacer es definimos un barco longitud 4 y lo mostramos, qué sé yo, ahí para que y lo vamos a probar. Esto es simplemente para probar el método getLongitud de manera un poco más simpática. 11.27 console writes, está bien, poner algo así, porque si no. Bien, genial, ahí vamos. Y simplemente, ok, esto nos quedó viejo. ¿No eran comillas simples para el char, profe? No, acá esto era. Ah, listo. Quedó eso viejo. Igual puede tener alguna otra cosa más, pero no, ahí va. Bueno, está el barquito de 4. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a crear un barquito que yo le cambiamos la longitud. Esto simplemente para probar que está funcionando. Barquito de 7. Y figuren las 7. Ya está. Ahí va. ¿Ok? Así que ya tenemos básicamente, esto ya no lo vamos a necesitar. Y acá tenemos entonces, vamos a crear un barco de 4 para que sea el caso más evidente. Entonces vamos a decirle ahora al tablero, que se llama mar, poner barco, y le vamos a decir que lo ponga en 5,5, que lo ponga en disposición horizontal. ¿Y qué más le teníamos que decir? Y el barco 1, que es el único que tenemos creado. Entonces, con esto estaríamos ubicando un barco en posición horizontal, en la coordenada 5,5, un barco de longitud 4. Por supuesto, eso no va a fallar porque sabemos que el barco entra. Y ahora tendríamos que hacer dos cosas acá. En primer lugar, deberíamos preguntarnos cuál es la disposición que nos pasaron.
vertical, horizontal. Porque a partir de ahí lo que vamos a ver es si tenemos que ir incrementando filas o columnas, ¿no? Y en todas esas coordenadas tendríamos que poner una referencia a este objeto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el caso más elemental. En principio voy a necesitar un ciclo. Imposible esto, ¿no? Visual Studio. Vamos a necesitar un ciclo que vaya poniendo, le podemos poner, no queremos que sea ni X ni Y el contador este, porque justamente vamos a llamarle P de parte, qué partecita estoy poniendo, empiezo desde la 0 y voy a poner tantas partes como tenga la longitud de este barco. Entonces P, la variable control, la voy a llevar con el barco que me pasaron, un barco, y a este le voy a decir, dame tu longitud. Dame tu longitud, porque de esa longitud es la que me va a servir para saber si puse todas las partes. Y acá voy a incrementar el P. ¿Estamos bien? Así que acá lo que tengo que hacer es simplemente, voy a arrancar con esto, un ciclo que va a recorrer todas las partecitas del barco. ¿Y dónde voy a ir ubicando yo las partecitas del barco? Eso va a depender de la disposición, ¿no? Eso es evidente. Entonces me va a servir tener dos variables auxiliares. Les voy a llamar fila actual, que la voy a inicializar igual a fila, la fila que me pasaron. Y después voy a llevar otra variable que sea columna actual, que la voy a inicializar a columna, que es la columna que me pasaron. Es decir, esas coordenadas fila columna es donde me dijeron que va el barco. Ahora lo que yo tengo que hacer es iterar tantas veces como longitud del barco. Y por otro lado, lo que tengo que hacer es, bueno, en esas coordenadas, en mi matriz barcos, en fila actual, coma, columna actual, o sea, en estas coordenadas que estoy llevando, tengo que poner una referencia al barco, y es lo que tengo ahí justamente, es un barco, es lo que me pasaron. ¿Estamos bien hasta acá? Hola. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y lo que tengo que hacer a continuación es, tengo que incrementar o bien la fila o bien la columna. Y eso va a depender de la disposición que me hayan dicho. Dice que yo, una vez que puse el primer elemento, bueno, ahora tendré que poner todas las partecitas que me faltan. Y esas partecitas que me faltan, las tendré que ir incrementando. O bien la fila, si estoy en vertical, o bien la columna, si estoy en horizontal. Entonces puedo decir, si la disposición que me pasaron, ¿qué pasa acá? Disposición, si la disposición es vertical, ¿sí? Entonces en este caso lo que tengo que hacer es incrementar la fila actual. Caso contrario, si no me pasaron vertical, entonces lo que tengo que hacer es incrementar la columna actual. Y ahí se terminó. Ya con eso voy a poder tener el barquito ubicado donde quiera. Entonces vamos a probarlo. Dijimos que acá estamos poniendo un barco de longitud 4 en las coordenadas 5, 5 de forma horizontal. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ejecutar. Y no vemos absolutamente nada porque obviamente después de poner el barco hay que volver a mostrar el tablero. Entonces acá el tablero vamos a mostrarlo después de poner el barco. Ya antes no tiene sentido. Bueno, ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos ponerlo ahí. Podemos poner un console.key. Esto nos servía para detener un momento la ejecución. Vamos a hacer console.clear para que borre la pantalla. Entonces, vamos a arrancar también con un clear de forma tal que esto quede prolijo. Y vamos a ejecutar de vuelta. Cosa que nos muestre primero el tablero. Cuando tocamos una tecla, el barco. Ok. El barco ubicado. ¿Va? Muy bien.
Entonces, tablero y barco ubicado y no estamos viendo absolutamente nada. Entonces sería un buen... Increíble, porque... eso es de copy-paste. Ahí va. Y el barquito ubicado en 5,5, longitud 4. Genial. Vamos a hacer que el barquito sea longitud 8, algo que no, la consigna no está, pero por ver si lo ubica bien. Ahí está el barquito de 8. Vamos a volver al barquito de longitud 4 y vamos a ponerlo en vertical para confirmar que todo esté funcionando según se espera. Ahí está el barquito en vertical. ¿Estamos bien? Así que, bueno, de esta manera tenemos ya un modelo que implementa gran parte del problema que nos proponemos resolver. O sea, ya podemos ubicar barcos de cualquier... podemos ubicar barcos de cualquier longitud, podemos crear barcos de cualquier longitud, podemos ubicar barcos de cualquier longitud y lo podemos hacer tanto en vertical como horizontal en las coordenadas que nosotros queramos. ¿Qué cosas nos faltan? Bueno, nos faltan implementar, por ejemplo, acá cuál sería el problema, que si me mandan a poner un barco, y vamos a probar cómo explota esto, me mandan a poner un barco en la fila 0, por ejemplo, y en la columna, mar, no me acuerdo cuánto tenía, 30, ¿no? Me mandan en la 30, ¿no? Eso no es lícito porque mi tablero, la fila más grande es la 0, perdón, es la 29, tiene 30 de 0 a 29. Si yo acá pongo un barco de longitud 1, es lo mismo en vertical o en horizontal. Vamos a ponerlo explícitamente en horizontal para ver qué pasa. Ya no vamos a mostrar más el tablero vacío. Parece que esto ya no tiene ningún valor. Vamos directamente a ver cómo se ubica el barco. Está bien, ahí se ubicó en la... Ahí lo están viendo. Justo en el extremo derecho de la primera fila. Y esto va a tener un problema, ¿no? Que va a explotar el programa cuando yo quiera mandar un barco ahí de longitud 2. ¿Y qué va a pasar acá? Y que, bueno, se va a romper porque mi vector no puede, mi matriz no tiene lugar para eso. Entonces esto es lo que hay que arreglar y por eso se pedía un método que permita que me diga si hay lugar o no me acuerdo cómo le pusimos. Vamos a ver lo que pusimos en la consigna. Se ve el problema, ¿no? El estado de cada casillero, si hay un barco, y deberá informar si hay lugar para ubicar un barco. Entonces, bueno, genial. Acá lo que tenemos que hacer es un método que me diga si hay lugar. Y vamos a hacer ese método antes de ir terminando. Ese método va a ser muy sencillo, pero nos va a permitir salvar este problema. Entonces, en principio, tiene que ser un método público. Va a ser booleano. Le vamos a poner hay lugar. Y tiene que recibir dos cosas. Tiene que recibir una fila y una columna. Y no me acuerdo qué más le habíamos dicho. A ver si habíamos puesto una longitud de un barco, no me acuerdo. Las coordenadas, la disposición y la longitud. Claro. Bueno, realmente le podemos pasar el mismo. Esto nos servía, esta misma declaración de función nos sirve para porque literalmente tenemos que pasarle eso. Lo que pasa es que simplemente hay lugar, lo que me va a decir es si hay lugar o no. Y acá voy a tener que plantear una condición para decir si hay lugar. Y esa condición va a depender de la disposición del barco, ¿no? Entonces, yo podría hacer varias cosas. Podría preguntar, en primer lugar, si me están pidiendo que lo ponga horizontal o vertical. Podría volver a preguntar, como hice antes, si la disposición del barco que me está pasando es vertical. Yo te voy a decir algo así como, bueno, ¿qué me interesa saber? Me interesa cotejar que la fila que me pasaste más la longitud del barco es menor
o igual o menor estricto al alto. Entonces acá voy a poder decir directamente return fila, donde vos me dijiste, más la longitud de ese barco get longitud, si eso es menor estrictamente ¿a qué cosa? A mi tablero, a barcos, donde contengo todo, punto get length en la primera dimensión, es decir, la dimensión de las filas. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer. En caso contrario, lo que voy a decir es, bueno, te voy a devolver la columna, la expresión es que la columna más esa misma cosa, un barco, porque este barco lo vas a querer poner ahora en horizontal, pero tiene la misma longitud. La longitud es menor que acá, que necesito cotejar. Acá necesito barcos.getLength. ¿Qué pasa? Esto que hemos escrito. GetLength en la siguiente dimensión, ¿no? En la segunda dimensión, o sea, en las columnas. Listo, ya está. Entonces, fíjense, ahora yo podría usar este método. Hay lugar, bueno, querés poner un barco y yo lo que primero podría decir acá sería sí. Primero vamos a cambiar a bool, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, fila actual, todo eso está lo más bien, pero antes de hacer todo esto, podríamos preguntarnos algo así como si hay lugar, bueno, acá no hace falta, si hay lugar en fila columna, coma, disposición, fíjate que recibe todos los mismos, todo lo que recibe lo pasa, si hay lugar, entonces vamos a hacer todo esto, ¿no? Y en caso contrario, y vamos a devolver true, o sea, lo ubicamos. En caso contrario, esto acá hay que agrupar, pues una sentencia compuesta, que tiene unas cuantas líneas, vamos a acomodarlo acá también. Si hay lugar, hacemos todo eso, y si no hay lugar, devolvemos simplemente false. Ya está. Entonces, ahora tengo esto quedó. Bueno, es más, ahora que lo escribimos, esto en realidad no tiene sentido. Si llegamos acá es porque no pudimos ver antes, así que quedó simplificado. Ahí va. Entonces, si hay lugar, devolvemos true. Si no hay lugar, ahí va. Bueno, genial. Vamos a ver entonces. Profe, me parece que abajo te había quedado mal el código en la parte que dice disposición. Te falta un igual, ¿no? Ahí. Ah, acá, sí. De hecho, estaba pataleando. Gracias. Ahí va. Genial. Entonces, ahora ya tenemos esto. Ahora, por lo menos, si todo esto funcionó, el programa no debería explotar, pero el barco no debería ubicarse. Bien, acá rompimos algo más que ahora ya lo vamos a descubrir. En la 32. Si hay lugar. Barco, disposición, fila columna. Fila columna, disposición. Ok, acá necesita que la condición esté entre paréntesis. Era simplemente eso. Y no había puesto los paréntesis de la condición del if, que son obligatorios. Bueno, ahí estamos. Entonces, fíjense, ahora tengo un programa que por lo menos no se rompe, o sea, que está cotejando que hay lugar. O sea, si hay lugar, lo puedo ubicar. Vamos entonces a corregir esto.
Ya sabemos que en la columna 29 no va a poder, pero esperamos que en la 28 sí pueda. Entonces vamos a probar que eso está funcionando como nosotros queremos. Si funciona bien, va a ubicar el barquito allá en la punta. Misterio misterioso. Bueno, y le está dando que no hay lugar, ¿no? O sea que algún problema tenemos. En la horizontal ese barco no lo puede poner. Vamos a ver si lo ponemos en la 27. Porque seguramente puede ser un error de condición de borde. Y en la 27 lo puso, ¿no? Y lo puso en la 27. Quiere decir que todavía hay margen para uno más. Es decir, que tenemos acá un pequeño error justamente de condición de borde, porque hay lugar, tiene que ver, cuando decimos el lugar donde me decís más la longitud, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que este es el lugar donde vos me decís más la longitud, entonces lo que estamos haciendo es, nos estamos pasando 1. ¿Está bien? Porque es esto más 1 más 2. ¿Se ve lo que está pasando? Y es más la longitud menos 1. Porque ya el lugar donde vos me estás diciendo es el primer casillero o primera partecita del barco. Así que la expresión correcta acá es menos 1 en ambos casos, porque es del lugar donde vos me decís, ya tengo la primera parte, más 1 tengo la segunda parte. Bueno, un barco de 2 ya no te va a mirar el tercer lugar. Así que, pero que se haya entendido eso, escucho un silencio sepulcral, así que, pero me imagino que lo están siguiendo atentamente. Bueno, ahí lo corregimos, lo vamos a ubicar en la 28, esperamos que quede efectivamente en el borde, ahí está, perfecto. Ahora vamos a probar de vuelta para asegurarnos que si lo queremos poner en la 29, no va a entrar y no lo va a poner. Perfecto, bueno, ahí ya tenemos gran parte del problema resuelto. Vamos a hacer una cosita más, como para asegurarnos. Bueno, podríamos poner también un barco en la fila 8 de longitud 2, en la 829, y lo vamos a poner en vertical, ¿no? Como para ver que puede ubicar barcos o puede detectar cuando un barco no está. Entonces ahí estamos. ¿Saben eso? Genial. Y ahí pusimos en 29, es literalmente el borde, y en la fila 8 es literalmente el último pedacito del tablero. Es el tablero completo. Perfecto. Así que podamos ubicar barcos en vertical y en horizontal sin romper el tablero. Y vamos a hacer la implementación de un método más, como para cerrar y dejar a consultas, y sería, bueno, decirle al tablero que me diga que habíamos puesto, informar si está libre o hay un barco. Entonces, bueno, esto es tan sencillo como, vamos a hacer un método que sea, qué sé yo, get casillero. Vamos a hacer un método público, obviamente. ¿Qué me va a devolver? Este me va a devolver, en principio, vamos a hacer un método que me devuelva directamente una referencia a un barco. Quiere decir que sería razonable que esto devuelva algo de clase barco. Obviamente, podemos ver que si no hay nada, devolverá un null. Pero en principio me podría devolver algo de clase barco. Y este va a recibir dos parámetros, ¿no? Una fila y una columna. Columna. Estás acá. Columna. Y esto, fila y columna. Esto simplemente me va a devolver, es un método muy sencillo, barcos, subfila, columna. Y entonces, yo ya con eso voy a poder, acá porque se está quejando por el barco. No tengo idea por qué se queja, pero puede ser. Me parece que se está quejando porque no le pusiste ni int ni nada, profe, ¿puede ser? No, ¿A public barco? Sí. Ah, ¿no está bien? Ah, no, claro, está bien. Claro, porque va a devolver un barco. Se espera que devuelva un Claro, barco. claro. Ahora, ¿por qué se queja el
él sabrá que vamos a mandar a compilar ahora si nos avivamos. O es el Visual Studio que tenés que tener un return type, 56. Correcto. Y si eso no es un return type, no sé qué es. Perdón, lo que tenés que tener es algo, ¿no? Get barco, algo, si tenés que llamar de alguna manera. Bueno, get casilla habíamos hecho, get casillero. O get casilla. O get elemento, o get barco, como vos quieras. No sé, get barco. Get barco está listo. Bueno, ahí está, get barco. Entonces, esto me podría decir, che, dame el barco que está en esas coordenadas. Si vos me devolvés null, ya sabemos que no hay nada. Entonces, podríamos decir mar.getBarco. Acá le podemos pasar las coordenadas 0, 0. Este lo voy a mandar a imprimir como para hacer algo. Punto readline de esa cosa que está ahí. Eso me debería devolver un null. Y vamos a pedirle también que me dé el barco que está en la... Bueno, acá lo tengo, ¿no? En la 829. Yo sé que hay algo. Y en la 929, porque este barco es de longitud 2, en la 929 también está el mismo barco. Bueno, genial. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Y entonces ahí vemos que la primera línea, bastante parca, ¿no? Pero es un null. Bueno, es que en la 00 no encontramos nada, en la 829 hay un barco y en la 929 hay un barco. Así que eso está muy bien, eso está funcionando y quiere decir que nos devuelve para cualquiera de las coordenadas. De esta forma, yo podría decirle al barco, recibí un disparo, y él podría, entre otras cosas, bueno, se podría sofisticar para que cambie su apariencia en los lugares donde recibió un disparo, pero además podría ir llevando la cuenta de la cantidad de disparos recibidos versus su longitud, y entonces podría terminar informando si está hundido o si está averiado o si está entero, ¿no? Bueno. Me parece que ya estamos, más que como repaso o super repaso, me parece que ya está bien. Déjenme revisar. Bien. Creo que está, qué sé yo. Bueno, abro para ver si hay preguntas, dudas o consultas. Se buscaría después de que donde está el barco, digamos, cambie el carácter como para que aparezca, no sé, dónde está esto destruido o lo que sea, o... Claro, uno acá podría tener varias opciones. La primera opción sería el barco simplemente lleva un contador de daño, o el barco tendría que tener a su vez un vector para saber cómo está cada partecita, ¿no? Si uno quiere realmente... Si no, lo que se puede hacer directamente es en el tablero. Bueno, sí, perdón. Lo correcto sería que el barco tenga su estado y que reciba daño en una parte, y que vos en esa parte cambies el carácter. Yo no lo voy a pedir tan sofisticado como para no... Está bien. Pero digo, sería muy sencillo porque el barco podría tener un vector, ¿no? Que sería su longitud, y en cada posición del vector tendría el estado de cada parte, si está entera o si recibió un daño. Claro, tendría que recorrer eso de alguna manera y... Y decir que está hundido para... entonces, acá también podríamos tener esa idea, ¿no? El barco podría tener todas sus partes, como una vez que vos creas la longitud, el barco, vamos a hacerlo, podría tener un vector de char que sea sus partes, ¿no? Y las partes del barco, vamos a hacerlo total, es una cosa rápida y ya nos sacamos las ganas de hacer esto. Una vez que tenemos la longitud, podríamos decir que, qué sé yo,
ya todas las partes, contando desde 0, mientras p sea menor a la longitud. Incrementamos la partecita. Y lo que hacemos acá es, decimos que partes sub p, ¿no? Esta es una inicialización. La vamos a poner, no sé, vamos a suponer que los barcos, como dijimos nosotros, son acá, son un vector de char. Perdón, acá lo que tenemos que hacer es, una vez que hicimos eso, decir que partes es un nuevo vector de char sub longitud. No hay que declarar esa... Perdón, hay que inicializar. Declaramos longitud. Ahí va. Entonces, ahora lo que tengo, fíjense, tengo dos atributos. Uno es un vector de partes. El otro es una longitud. Ahora, cuando me construyen al barco, yo lo que tengo que hacer es ajusto el atributo longitud. Y por otro lado, quedó mal escrito. Y por otro lado, creo el vector que tiene todas las partecitas. E inicializo cada partecita en lo que yo quiero que sea, qué sé yo, X, ¿no? Entonces, el pedacito de barco. Bueno, genial. Ahora tendría que tener un método que me diga, bueno, tendría que ser público, que se llame tipo char, que se llame getParte, y que, perdón, parte, y acá debería recibir un número de parte. ¿Está bien? Y con esto, lo único que tendría que devolver sería ese pedacito, o sea, partes sub parte, que es ese pedacito de char. Entonces ahora ya tengo un modelo un poquito más sofisticado, fíjense que tampoco costaba tanto. Ahora, cuando el tablero va a mostrar acá, no tiene que si encuentra una referencia a un barco, tendría que pedirle que le dé el número de parte de ese barco. ¿Está bien? Claro. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que lo dibuje el tablero. Hay cualquiera de las dos. Para dibujar las partes del barco, yo tendría que saber acá si el barco está en vertical u horizontal para, a su vez, poner el numerito de parte. Así que eso se puede hacer largo y creo que, no sé si aporta mucho. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Déjame ver lo que hicimos acá. Pero me parece que... Bueno, una simplificación de todo eso, que era lo que yo proponía en la consigna, simplemente que me diga si el barco está hundido o averiado. Bueno, y suponiendo que lo doy tantas veces como longitud tiene, bueno, entonces lo puedo resolver. Y fíjense lo siguiente, sin implementar todas esas las partes, yo podría decir get estado, ¿no? Acá en barcos, vamos a hacer un método rápido que sea get acá. ¿No? Y vamos a devolver algo de tipo char, qué sé yo. Y acá podríamos hacer lo siguiente, podríamos tener una variable. Fíjate que esta que voy a mostrar acá es una alternativa mucho más rápida. Disparos recibidos, que inicialmente, bueno, esta no tenemos por qué inicializarla acá, vamos a inicializarla en la construcción del... Esta la voy a dejar por ahora. Perdón, esto es así. Pero, digo, tarea para el hogar puede ser implementar la variante más laboriosa, pero te deja practicar. Pero entonces acá yo lo que voy a hacer es disparos recibidos, la voy a inicializar en 0, ¿no? Y fíjate que cuando voy a hacer un método getEstado, voy a decir acá, si disparos recibidos
es igual a partes entonces, no, perdón, ¿qué partes a longitud? Si es igual a longitud, vamos a devolver hundido. Claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque me dieron tantos disparos como longitud tenga. Si no, si disparos recibidos es mayor a 0, entonces voy a devolver tocado. Y si no, que sé que es igual a 0, voy a devolver, qué sé yo, entero le habíamos puesto, no sé. Está impecable, inmaculado. Bueno, ahí está. Entonces, con esto, simplemente con este condicional, cada vez que vos me preguntás por un barco, yo te puedo decir qué pasó. Entonces, ¿qué podés hacer acá? Porque el problema es que vos en el tablero lo vas a seguir viendo. Entonces, una solución rápida sería, bueno, mirá, disparar, ¿no? Uno podría decir, cuando yo efectúo un disparo en el tablero, lo que podría hacer es poner algún símbolo de disparo, eliminando la cosa que hay ahí, o bien, vamos a ver acá, hay lugar, el barco, mostrar acá, ¿no? Entonces, estamos diciendo, yo pongo un puntito, pero donde hay agua pongo un puntito, si disparo, yo podría decir, bueno, lo que necesito hacer es eliminar la referencia al barco, porque si tengo la referencia al barco y disparo 2 veces en el mismo lugar, voy a hundir el barco pegándole siempre en la misma coordenada. ¿Se ve eso? Y eso no es algo que querramos. Entonces, de alguna manera, yo lo que tengo que hacer es, una vez que disparo en un lugar, debería eliminar la referencia de ese barco, o sea, debe meter un null, para que esa partecita no esté más y no cuente más. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a disparar. Esto va a ser de tipo void. Disparar. Y disparar va a recibir una fila y una columna. Una fila y una columna. Y este literalmente lo que va a hacer es, en principio va a ir a barcos. No, ¿cómo se llamaba nuestro arreglo? Mar, ¿no? La matriz. No, barcos. Barcos, subfila, toma columna, y va a poner acá sin preguntar, fíjate que no hace falta que pregunte nada, va a poner un null, ¿no? Pero antes de eso, le va a decir al barco si está, si hay un barco allí, si en barcos, subfila, columna, hay un barco, o sea, si acá no hay null, que esto es distinto de null, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, acá tendríamos que decirle a ese barco, a lo que tengo ahí, fila, coma columna, a este le tendría que decir recibir disparo. Recibir disparo. Y acto seguido, poner un null allí. Ahí va. Entonces, ¿se ve esto cómo funciona? Entonces, de esa manera, yo podría, lo que estoy haciendo acá es, cuando digo disparar, al tablero le digo disparar una fila columna, me dice si hay algo ahí, entonces a eso que está ahí le voy a mandar el comando recibir disparo. Pero además en ese lugar voy a poner un null, de forma tal que la próxima vez vos no puedas disparar en el mismo lugar. Y recibir disparo, perdón, esto hay que tomar la sintaxis. Entonces este es el objeto. Y recibir disparos, está bien. Lo implementamos, recibir disparo. Get estado, get longitud. Ni siquiera lo dos. Bien, bueno, acá viene recibir disparo, ¿no? Entonces tenemos que hacer el método. Genial. Método público. No devuelve nada. Se llama recibir disparo. Y este lo que hace literalmente es
disparos recibidos. Ya está. O sea, es un simple contador que va diciendo cuántos disparos recibió. Nada más que eso. No hace falta hacer ninguna cosa acá. Ya esto no me hace falta. Igual, esto a veces por legibilidad se agrupan como para saber que el mensaje se lo mandas al resultado de esa parte. Pero bueno, ahí lo puedo hacer directamente. Ahí a disparos recibidos no hace falta ponerle, por ejemplo, un dis. No, cuando estás adentro del mismo, de la misma clase no hace falta. Ah, ok. Solo cuando el nombre se repite con el nombre de algún argumento que estás pasando. Porque ahí hay que desambiguar para que sepa de qué le habla. Listo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a probar todo esto. Hicimos bastantes cambios, pero digo, vamos a probarlo. Tenemos nuestro barco en 8.29 al bordecito. Ya no hace falta acá que hagamos eso. Vamos a entrar a disparar a lo loco. A ver si vamos. Entonces, mostramos el tablero. Vamos a hacer un get key acá. Console.get. Perdón, es acá en read, ¿no? Ahí va. Vamos a disparar. Entonces, vamos a disparar justamente en 8.29 para darle. Vamos a mostrar el tablero y esperar una teclita. Y vamos a volver a disparar en 8, ¿qué lo pusimos? En 8.29. 8.29 y 30. Pero esto tenía... Claro, lo pusimos al borde. Bueno, vamos a disparar entonces. Esto está mal. Este barco no entra acá. 29 y 30 en vertical. Esto tiene 30. Es un barco de 2. Esto es en 28. O tenemos un problema en algún lado, porque esto es 28 y 29. Hay que decir, lo ponemos en 28, disparamos en 28 y después disparamos en 29. Si no teníamos un error, ¿eh? No. Sí. Okay. Sería ahí. Pero no está en vertical, profe. O sea, está en vertical. ¿Y lo de la derecha no son las columnas? ¿No sería...? 8 y 9, acá Claro, por esto eso fue mala digo. mía. Porque me parecía raro porque digo, si lo habíamos metido en 29 Claro, estaba por bien. eso. Está bien, entonces lo tenemos en la columna 29, tenemos que disparar en 8 y en 9. Ahí va. Me llamó la atención, digo, ¿cómo lo habíamos ubicado? Perfecto. Bien, ahí lo lanzamos. Vamos a tratar de ver la pantallita completa. Se queda esperando. Uipa. Bueno, yo toqué una tecla de más. Ahí está. Entonces, el barquito ubicado, donde tiene que estar, ahí le pegamos en la fila 8 y ahora le pegamos en la fila 9 y desapareció. ¿Está bien? ¿Ya va? Entonces, de esa forma, en realidad no le podemos pegar más porque perdemos referencias a las partes. ¿Se vio? Esa es la manera sencilla de hacerlo. La otra, de que el barco te dé su estado de cada parte, implica que el barco tiene que saber, por ahí sí sería conveniente que el barco sepa su disposición para que pueda informar cada una de las partes, o el tablero tiene que llevar alguna información adicional. Esta es como la más sencilla. Vamos a probarlo con un barco de 3 y con esto cierro. Vamos acá a probarlo. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a poner un barco desde la fila 7 y que tenga longitud 3, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarle en el medio y vamos a pegarle luego en 7 abajo y arriba, ¿no? Otro orden de hacer desaparecer un barco sería 7, le pego en 8, le pego abajo, le pego arriba. Esto sería 7.
897. Entonces, vamos con eso. Y voy a ejecutar. Entonces tengo el barco entero de 3. Ahora el primer disparo debería comer en la parte del medio. Genial, ahí está. Ahora debería pegar en la parte de abajo. Perfecto. Y ahora debería pegar en la parte de arriba. Listo. Ahí va. Y ahí terminó. Bueno, ya con esto lo tengo probado. Por supuesto, uno podría probar para ponerlo en la otra dirección. Bien. Abro a preguntas, consultas y dudas. O dudas. La clase que viene ya es el... La clase que viene es el parcial. Ok. ¿Y va a ser un modelo medio parecido a esto? Y el parcial va a ser un modelo muy similar a esto. ¿La duración del parcial, profe, de cuánto es? Normalmente es 1 hora. Sí. Si uno en 1 hora pudo resolver bastante y necesita un poco más de tiempo, siempre se otorga un poco más de tiempo. Ok. Así que se puede dar media hora más, vemos. Ahora, si en 1 hora no pude ni arrancar, ya por ahí no tiene sentido pedir una extensión de tiempo. Pero no hay apuro, digamos, no hay que agobiarse por el tiempo. Se espera que un problema sencillo como este que estuvimos haciendo hoy, uno lo pueda encarar más o menos rápido. Fíjense que acá, conversando mucho y demás, nos llevó, no sé, 1 hora, pero haciendo variantes, mostrando diferencias, qué sé yo, explicando todo lo que se hacía. Así que bueno, sí, más o menos eso sería. ¿Qué más? ¿La clase la grabó al final? ¿Pudo grabarla? No, me olvidé. No, yo creí que me preguntaban si podían grabarla, no si yo la podía grabar. Ah. Eh, no, Bueno. yo dije sí que siempre la pueden grabar. No, es que no sé en qué Yo momento pensé. tengo una filmación, obviamente con todo el ruido de mi casa y demás, ¿no? Pero bueno, de última después se lo paso. Ah, bueno. Ah, bueno, genial. Sí, claro, yo siempre digo, la pueden grabar. ¿Sabes por qué no grabo las clases? Que también lo aclaro siempre. Como no son clases pensadas como para ser grabadas, no es que Claro. yo preparo y me pongo a hablar con un guión. Por eso no las grabo, pero siempre, obviamente, se pueden grabar. Sobre todo pidiendo permisos cuando hay más gente, ¿no? Pero sí, claro, sin problema. Bueno, si David, vos la grabaste, genial. Y después nada, si puedes subir el código, perfecto. Sí, lo subo. Ahora cuando cortamos lo subo ahí en el campus para que Dale. quede. Código elaborado en ¿Qué más? clase. Acá está. Hoy fue. Lo voy a subir ya, si no me olvido. Y mientras escucho si hay clase, repaso parcial. Bien. Tengan en cuenta siempre que, como digo, es código elaborado mientras hablamos, ¿no? Cuando uno se pone a programar, probablemente lo haga con mayor prolijidad. Bueno, acá hemos dejado, por supuesto, esto sería entonces repaso, dijimos, repaso parcial. Perdón, estaba diciendo, ya lo tiene, ya está subido en el campus. Decía, cuando uno está programando y hablando y conversando y qué sé yo, bueno, obviamente hay cosas que por ahí pueden quedar desprolijas o demás. Cuando uno está tranquilo pensando en resolver, puede ser un poquito más prolijo. De hecho, ahí quedaron como mitad de camino la de mostrar que el barco te muestre cada partecita o que la solución más rápida que era
por ahí para este caso, que el barco simplemente tenga un contador de daño, entonces hay toda una parte del código que no tiene sentido. Bueno, ¿y qué se puede hacer con esto? Y bueno, ya se podría hacer algún sistema que, por ejemplo, ubique todos los barcos que nosotros queremos de manera aleatoria. Eso ustedes ya lo saben hacer. Hay cuestión acá de elegir filas y columnas al azar y disposiciones al azar y ver si entran los barcos ahí. Y si entran los barcos, ubicarlos y seguir haciendo eso hasta que entren todos los barcos. Se podría después hacer un sistema que se ponga a jugar solo y hunda todos los barcos. Eso lo podría hacer fácilmente porque ya el disparar te podría devolver si le pegó a una cosa o no, y vos sabés que le tenés que pegar a tantas partes como tengan la suma de todos los barcos. La otra cosa que se podría hacer es, por ejemplo, verificar que los barcos no puedan estar pegados, como sucede en el juego real, es decir, que dos barcos no pueden estar tocándose. Eso se podría hacer controlando la periferia del barco, no solamente su ubicación, largo y disposición, sino que también todos los casilleros de alrededor. Eso es muy sencillo porque es restar 1, sumar 1 a las coordenadas para tener el borde. Bueno, eso básicamente se puede jugar un poquito con eso. Si uno tiene muchas ganas, se engancha, que yo podría hacer algo que me deje jugar, que me deje indicar un par de coordenadas con un input y me diga si le pegué o no le pegué, no sé. O mostrar en el tablero donde fui disparando, eso sería muy fácil también porque vos podrías tener un objeto más que sea objeto de tipo disparo. Entonces en el tablero tendrías barcos o disparos efectuados. Entonces cada vez que lo mostrás verías que le pegaste al agua. ¿Qué más? La otra que podrías hacer es no mostrar los barcos en el tablero para que se parezca más al juego real. Que te diga si es agua o tocado o hundido. De esa forma vos estarías jugando sin ver el tablero, como si jugaras contra una persona, y que te diga que ganaste cuando hundiste todos los barcos. Y no sé, por ahora se me ocurren esas, seguro a vos, pensando un poco si te ocurren algunas más. Bien, bueno. ¿Más dudas o preguntas? No, por el momento no. Después nos arreglamos con Oriel. Así que nada, profe, me voy preparando porque ya tengo que irme a trabajar. Así que nada. Bien, perfecto. Sí, igual la clase llega hasta acá. Sí, la clase llega hasta acá, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Y si no, bueno, nos vemos ya el próximo lunes allá en el CUDI para el parcial. Es parcial y clase, ¿no? ¿Así es? No, es parcial solo. Listo. Así que ese día hacemos el parcial y cuando terminamos, terminó la clase. Y Okay. los recuperatorios son sin suspensión de clase. O sea que el próximo lunes ya volvemos a los temas nuevos y si alguien tiene que dar recuperatorio, bueno, es al final de la clase. Bueno. ¿Está bien? Listo. Bueno, profe, gracias. Bien. Muy bien. Buena semana. Nos vemos, profe. Adiós. Chao, profe. Adiós, nos vemos. Chao, chao.